Dedicado 2 horas a las glorias del ejército. Ya a esta hora estamos discutiendo sobre la relación cívico-militar, ¿no? Yo te preguntaba, Cristóbal, antes del corte, a partir del 11 de septiembre del 73, cómo se empieza a establecer una nueva relación entre el mundo militar, el mundo político y el mundo civil. Pero antes de ir a esa pregunta en específico, ¿cómo podríamos definir el historial de relación entre el mundo político, civil y militar en Chile? A ver, si lo miramos a grandes rasgos, en largo plazo, eso, bueno... Eso da un tratado. Claro, pero mucho. Hablamos de una relación tensa, hablamos de una relación fraternal, de una buena convivencia. Para verlo en un sentido general, a ver, evidentemente que habrán tensiones, digamos, pero es más una relación, al menos yo lo veo así, una relación mucho más próspera y positiva de la que uno se podría llegar a pensar, digamos, de una perspectiva, digámoslo, de esta relación. Indudablemente que hay momentos de quiebre, ¿ya? Eso siempre va a ocurrir. Finalmente, si nos ponemos más de la perspectiva de la política, claro, el Estado tiene el monopolio de las armas y finalmente los militares son hasta cierto punto el brazo, digámoslo, obediente de la acción del Estado en algunas cosas. Más todavía cuando en Chile, por lo menos durante el siglo XIX, no existe realmente una distinción entre la facultad del ejército dedicada profesionalmente solamente al tema militar, de la defensa exterior de Chile, sino que también está el tema de utilizar el ejército algunas veces para acciones de policía, ¿ya? Eso hacia el siglo XX tiende a distinguirse, ¿ya? Fundamentalmente por la creación de carabineros, que es un tipo de policía militarizada, etcétera, y el ejército, bueno, se queda en los cuarteles, se encarga fundamentalmente de las labores de, como decía el general, de disuasión en algún caso, y también de protección, digamos, del territorio nacional, pero siempre mirando más hacia afuera que hacia adentro, ¿ya? Pero en la década de los 60, quizá un poquito antes, final de la década de los 50, principios de los 60, empieza a establecerse, no solamente en Chile, sino en distintos países de América, la lógica esta del enemigo interno, es decir, la doctrina de seguridad nacional, donde finalmente, claro, nosotros tenemos enemigos externos, pero también tenemos enemigos internos, ¿ya? Y de ahí también que las Fuerzas Armadas tienen algo que decir, porque tienen una labor de protección del territorio y de la protección de la institucionalidad. Por eso yo creo que ahí en esa época tiende a tensarse un poco más la relación, que tiene que ver también con que Chile es una pieza más dentro de un tablero de ajedrez mucho más complejo que la Guerra Fría, ¿no? Y donde finalmente nosotros no somos la pieza más grande del tablero ni la más importante, son los soviéticos y los norteamericanos. Ahora, yo te diría que, yendo ya hacia lo que me preguntabas al principio, a ver, lo que va a ocurrir particularmente con las Fuerzas Armadas, hablando en general, y quizá con el Ejército en específico, tú ya veías que habían ciertos quiebres un poco más importantes desde el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva. Al final del gobierno había todo un tema relativo al pago de los sueldos de los militares, que eran misérrimos, donde una buena parte de los militares, cuando salían del cuartel, se dedicaban a ser taxistas, ¿no? Porque no les alcanzaba el dinero para llegar a fin de mes. Y estoy hablando fundamentalmente del grueso del ejército, que es la oficialidad joven, los tenientes, algunos comandantes, etcétera, pero en general la oficialidad joven. Y ahí se da el famoso acuartelamiento del año 69, si no me equivoco, del regimiento Tacna, ¿ya? Que algunos pensaron que era un intento de golpe de Estado, pero en realidad era una protesta quizá gremial por parte del ejército por mejores sueldos, mejores condiciones, más todavía gente que se le había inculcado el tema del amor a la patria, pero parecía que la patria no estaba respondiendo de la misma forma ante ello. Esto va a terminar con la renuncia del comandante en jefe del ejército, va a terminar también con un encontrón entre la autoridad militar y la autoridad civil, pero que finalmente se resuelve a favor de la autoridad civil, ¿ya? Y de ahí en adelante tú ya tienes lo que va a llegar después, que tiene que ver, que es una historia conocida y que no creo que valga la pena entrar a discutir el tema, con lo del quiebre institucional en septiembre del 73, donde Marco, finalmente las Fuerzas Armadas toman el control. Misma pregunta para ti, misma reflexión en la relación entre civiles y militares a lo largo de la historia. A ver, yo quisiera primero evocar la mirada larga de la historia, que es la que tú comenzaste dando también. Mario Góngora
uno de nuestros más destacados historiadores define el siglo XIX, tu especialidad, Gabriel, como un país de guerra, tierra de guerra, le llaman. Pero no solamente el siglo XIX, sino que el siglo XVIII y los anteriores fue una efervescencia. Chile, el Chile hispano, el Chile de la colonia, fue un Chile donde el ejército tenía un papel primordial. Primero, por la guerra contra los naturales, un grupo de indígenas araucanos que se defendieron como ningún otro naturales de América contra la invasión, lo que obligó al Chile hispano a mantener un ejército regular, ya lo hablamos hace poco rato, pero además eso marcó una impronta muy fuerte. Fíjese que por casi 2 siglos y medio el capitán general era a su vez el gobernador de Chile. O sea, quien gobernaba Chile era un militar. Y presidente de la Real Audiencia. Y presidente de la Audiencia. Era civil, militar. Era la Santísima Trinidad desde el punto de vista político. Bueno, en esta mirada larga, entonces, los chilenos tuvimos siempre un fuerte arraigo, una fuerte vinculación con el ejército. Hablábamos recién de la Guerra del Pacífico. Yo creo que podría desafiar a cualquier chileno que tenga raíces en Chile en el siglo XIX, raíces familiares. ¿Cómo, con sorpresa, se va a encontrar que tiene parientes militares? Entonces, Chile fue una sociedad que estuvo muy vinculada a su ejército. ¿Qué pasa en el siglo XX? En el siglo XX también hay una acción fundamental del ejército. El ejército, ya lo había hablado recién, construyendo ciudades. Todas las ciudades del sur de Chile se edifican a partir de fuertes militares. O sea,